señores y señoras asambleístas, medios de comunicación, fuerza pública que también se encarga de proteger a este espacio, pueblo ecuatoriano, muy buenos días. Es importante que estas propuestas de exhorto ojalá se puedan atender en el momento oportuno. En esas fechas se pidió cese de la represión, porque efectivamente los pueblos que viven allá en Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, estaban siendo atacados por la fuerza pública, lo cual nos parece totalmente irracional y también inconstitucional. La fuerza pública debe estar conforme manda la Constitución para proteger los derechos de los ecuatorianos y las ecuatorianas, pero no tiene por qué estar en territorios de los pueblos indígenas acompañando, protegiendo las iniciativas privadas, proyectos mineros. Para eso no estamos sufragando los gastos el pueblo ecuatoriano. De manera que es totalmente quizás inoportuna tratarlo. Sin embargo, quiero dejar claro lo siguiente, evidenciar que el pueblo ecuatoriano mire cómo se mal utiliza la represión y la fuerza pública para proteger proyectos privados, como lo hicieron en Palo Quemado, pero también en Olón, pero también lo hicieron en mi provincia Bolívar, en el cantón Las Naves. Pero los pueblos indígenas no es que están en contra de estas iniciativas. Lo que están planteando es el estricto respeto a uno de los derechos constitucionales. Si nosotros revisamos el preámbulo de la Constitución que dice que vamos a formar y llevar adelante un Estado donde se garantice el buen vivir, el summa causa, el cuidado y la vivencia en armonía con la naturaleza, pues eso debemos cumplir. ¿Hasta cuándo nos vamos a percatar que la naturaleza, que esta casa grande la tenemos que cuidar todos y dejemos al lado estos grandes proyectos mineros que no ha traído ni progreso ni desarrollo para nuestro Estado ecuatoriano? Son más de 30, casi 40 años de explotación petrolera. Y pregunto a los pueblos de la Amazonía, ¿acaso tienen una educación de calidad? ¿Tienen acceso a los servicios públicos de calidad? No, señores, no están viviendo en condiciones favorables. En ese sentido, los pueblos que están en su espacio territorial, lo único que están haciendo es defendiendo su hábitat, su territorio. Y la Constitución prevé en el artículo 57, reconoce el derecho que cualquier iniciativa, cualquier proyecto, programa que tiene relación o que va a afectar derechos de pueblos indígenas, los pueblos indígenas tienen que ser consultados previa, libre e informada. ¿Eso qué significa? Si no entiende la ministra de Ambiente y otros, significa que tienen que hacer estudios de impacto ambiental, social, cultural, económico, y esos estudios tienen que ser presentados a los pueblos que van a ser afectados. Y solo luego de eso los pueblos podrían decir sí o no, pero lamentablemente aquí no se respeta este derecho que no solo es constitucional, es un derecho que también está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que el Estado ecuatoriano lo ratificó en el año de 1998.
también está en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero también está en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y más allá, está también en varios precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en varias sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana, que ya ha establecido claramente cómo tiene que llevarse adelante los procesos de consulta previa, libre e informada. Y lamentablemente aquí en Ecuador no se ha cumplido. Es más, en los últimos tiempos resulta que el Ministerio de Energía y Minas, con un manual aprobado mediante acuerdo ministerial, están llevando adelante procesos de consulta previa, libre e informada, lo cual es totalmente inconstitucional. Significa que no se está cumpliendo ni con la misma sentencia de la Corte Constitucional. Lo otro, la consulta previa, libre e informada no es una cuestión de socialización como algunos interpretan. La consulta debe ser seria, transparente y obviamente debemos mirar los lineamientos dados por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, señor presidente, pedirle que cuando se plantee este tipo de exhortos, se trate en la sesión para que sea oportuno, no como ahora se pretende hacer, cuando ya hay personas que han sufrido daños en sus cuerpos. Hay varios ciudadanos que están hospitalizados y en estado de coma únicamente por defender su territorio. En ese sentido, insisto que esta asamblea, varios asambleístas ya han señalado, tienen una tarea o tenemos una tarea crucial de aprobar lo más pronto posible una ley que viabilice la consulta ambiental, que es una cosa, otra ley que viabilice la consulta previa, libre, informada y que garantice el consentimiento previo, pero también la ley de consulta prelegislativa, que son tres normativas que necesitamos de suma urgencia para que el gobierno de turno, cualquiera que sea, empiece respetando los derechos de los pueblos y no haga caso omiso como están actuando. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra la asambleísta Natalie Morillo.